Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas hablando a nuestros corazones, nuestras vidas, que aprendamos, que podamos ver el mensaje del día de hoy, que nuestros ojos espirituales estén abiertos para conocer tu voluntad a través de este mensaje para nuestras vidas, y así podamos vivir como discípulos de Cristo en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje del día de hoy, titulado Los valores cristianos, eso está basado en Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. Este domingo 30 de junio del 2024, el mensaje de púlpito es un mensaje que cambiará nuestras vidas, es un mensaje que tiene que impactar nuestras vidas. Leemos entonces Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. Dice de la siguiente manera: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Como punto número 1, parábolas del reino de los cielos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 se conoce comúnmente como el capítulo de las parábolas del reino de los cielos, que contiene 7 parábolas sobre el reino de los cielos. El reino mencionado aquí se refiere a la iglesia como un reino actual de los cielos, explicando metafóricamente las etapas de formación y desarrollo de la iglesia. En primer lugar, la palabra del sembrador discute los corazones que aceptan el evangelio, mientras que la parábola de la cizaña revela la coexistencia entre el bien y el mal a medida que el evangelio crece en el corazón. La parábola o las parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, indican el rápido crecimiento y desarrollo de la iglesia. Las parábolas del tesoro escondido y la perla discuten la alegría y los valores de aquellos que poseen el reino. Por último, la parábola de la red explica el juicio final sobre la iglesia. Hoy, a través de las parábolas del tesoro oculto y la perla, profundizaremos en el tema de los valores cristianos. Así que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen la fábula de Esopo, la hormiga y la cigarra. Recuerdan ustedes, mientras que en verano la hormiga trabajaba arduamente y para poder juntar en sus graneros todo lo necesario para el invierno, la cigarra se la pasaba cantando y disfrutando del verano. Así que cuando llegó el invierno, las hormigas tenían todo lo necesario para sobrevivir, para vivir en el invierno, pero la cigarra no. El apóstol Pablo resumió esto súper bien en Romanos. En Romanos capítulo 1, verso 18 al 23 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Así como la cigarra no entendía el tiempo y tenía los valores invertidos, llegado el invierno fue su tiempo de miseria, fue su tiempo de destrucción. Así hay muchas personas, de hecho el mundo entero ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres e incluso por animales. En vez de glorificar a Dios,
se glorifican ellos mismos e incluso animales. Estos son valores invertidos. Estos son los valores invertidos. Ahora, las parábolas del tesoro y la perla comparten similitudes, sí, pero también difieren en algunos aspectos. El objeto de compra es un campo con un tesoro escondido en una parábola y una perla valiosa en la otra. Ambas parábolas hacen hincapié en vender todas las posesiones para comprar el tesoro o la perla. ¿Por qué? Porque lo que nos indica aquí es que tanto uno como el otro tenían un gran valor, y este valor que posee tanto el tesoro como la perla es mucho mayor que el valor de las posesiones actuales de la persona que haya ambos objetos. Entonces venden todo lo que tienen por adquirir un mejor y mayor valor. ¿Qué representa el tesoro y la perla que son de tan alto valor? En las técnicas literarias como las parábolas y las fábulas aclaran las verdades o lecciones que se pretenden transmitir debido a su naturaleza simbólica. El significado griego de la palabra parábola es colocar al lado o comparar. El reino de los cielos no es un mundo que podamos ver actualmente con nuestros ojos físicos. Tampoco es un mundo que podamos experimentar con nuestros sentidos, pero es un mundo muy real, sumamente real. Jesús usó parábolas para poder ayudarnos, de hecho, a entender el reino de los cielos. Ambas parábolas en ambas parábolas resulta que hay un descubrimiento. Uno descubrió un tesoro en un campo y el otro descubrió una perla preciosa. El matiz de cómo ocurrió el descubrimiento difiere ligeramente. Un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo por casualidad, frente a un hombre que está buscando perlas finas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Uno encontró un tesoro en un campo por casualidad. No estaba buscando algo precioso, pero lo encontró. Y el otro estaba buscando precisamente algo bueno. Estaba buscando una perla preciosa y la encontró. Entonces hay una diferencia ahí. Uno parece encontrar un tesoro por suerte, mientras que el otro busca activamente la perla. La parábola del tesoro oculto y la perla se puede ver en ellos como un descubrimiento casual y un descubrimiento de búsqueda, un descubrimiento casual y un descubrimiento de búsqueda. Sin embargo, no hay coincidencias en el mundo. ¿Por qué? Lo que parece ser una casualidad en realidad es el trabajo de la soberanía de Dios. El hecho de que tú estés aquí, en este lugar, el hecho de que tú estés escuchando este mensaje no es casualidad. El hecho de que tú hayas venido a Cristo no es casualidad. El hecho de que en aquel momento en el cual alguien te compartió el Evangelio, o tú escuchaste el Evangelio por venir a la iglesia, y entonces fue impactado tu corazón, fue tocada tu vida, fue tocada tu mente para poder comprender que Jesús es el Cristo, el que te puede solucionar la vida y te puede salvar, no fue casualidad. Nadie, absolutamente nadie viene a Dios por casualidad, sino que en realidad es el trabajo de la soberanía de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Nos tiene que quedar muy claro para que podamos descansar nosotros. No somos nosotros buscando a Dios, sino fue Dios buscándonos a nosotros. Así que esta parábola no aborda la moralidad de la persona que encontró el tesoro. ¿Por qué? Porque no es un trabajo de la persona, sino es la soberanía de Dios. El reino de los cielos es el reino de Dios porque allí es donde reina Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Es Dios el que gobierna absolutamente todo, e incluso gobierna todo lo que tiene que ver con el camino del ser humano, hacia dónde va. Más precisamente, es el dominio donde se realiza el gobierno de Dios Padre.
¿Recuerdan ustedes cómo comienza la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. ¿Y se acuerdan del credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aquellos que llaman a Dios su Padre tendrán grandes bendiciones. ¿Por qué? No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo tener a Dios como solo Dios o ser sus hijos. No es lo mismo ser una simple criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Es completamente distinto. Las bendiciones de Dios están para sus hijos, no para los demás, no para cualquiera, están para sus hijos. No vas al cielo confiando en absolutamente ninguna otra cosa, ni en tu suegro, ni en tu suegra, ni en tu hermano, ni en tu padre, ni en tu madre, ni en el pastor. Tú vas al cielo confiando en Jesucristo y confiando en Dios, tu Padre. Esa es la verdad. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8, 14 al 18. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Fíjese bien esto, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Pues tengo por cierto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, escribe el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Así que cuando ustedes glorifiquen el nombre de Dios, y cuando ustedes de su corazón salga y pronuncien gloria a Dios, estén pensando como hijos de Dios. No piensen como algo lejano. Cuando ustedes oren a Dios, cuando ustedes canten a Dios, cuando ustedes cierren sus ojos para elevar una oración, piensen en que Dios es su Padre. Piensen en la verdad de que ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Como tal, ustedes deben tener conciencia de hijos de Dios y también los valores cristianos correctos. Número 2, ¿qué son mis perlas o cuál es mi tesoro? Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué es mi perla preciosa o cuál es mi tesoro? ¿Qué es ello? Debería ser Jesucristo. Debe ser Jesucristo. Entonces tú puedes decir ahí en tu lugar conmigo, Cristo es mi perla preciosa. Ahora necesitamos entender el valor de Cristo. Necesitamos entender cuál es el valor de Cristo en comparación a todo lo que ya tengo, a todo lo que yo ya soy. Entonces, ¿por qué vale la pena vender todas mis posesiones por mi tesoro, por mi perla? ¿Por qué? Porque Cristo vale muchísimo más. Por Cristo. Cristo lo es todo. Cristo debe ser absolutamente todo en mi vida. El comerciante que buscaba perlas finas, buenas perlas, encontró una sola perla de tal valor que vendió todo lo que tenía para poder poseerla. Así que cualquier persona que descubra el valor único de Jesucristo, el Salvador presentado por Dios como el único camino de salvación para regresarnos al Padre, literalmente renunciará a todas sus posesiones para adquirirlo. Renunciará a todo lo que es para adquirir a Jesucristo. El apóstol Pablo
De hecho, es una figura representativa de esta realización. De hecho, el apóstol Pablo lo escribe claramente en Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante, y dice de la siguiente manera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. ¡Wow! ¿Se da cuenta de esto? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Digo, es necesario que lo volvamos a leer, pero observe la magnitud del valor que Pablo le está dando a Jesucristo. En el entendimiento de que Pablo era un perseguidor de la iglesia, Pablo no conocía a Jesucristo. De hecho, Pablo pensaba que los seguidores de Cristo eran contrarios a Dios. Pero cuando él descubre el valor de Jesucristo, entonces mire lo que pasa. Lo voy a volver a leer este texto. Dice: pero cuantas cosas, todo lo que él tenía, todo lo que él era, eran para mi ganancia. Acuérdese que él era un fariseo de fariseos, crecido e instruido a los pies de uno de los más grandes maestros. Quiero que observe lo siguiente. Dice aquí, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todas esas cosas, su renombre y todo el trabajo que él estaba realizando, todos sus estudios, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Wow. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y lo tengo no por cualquier otra cosa, ni siquiera nada más disminuyó su valor, sino lo desestimó completamente. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y este es el tema, ¿no? Este es el tema, porque uno puede desestimar las cosas que tiene por cualquier otra cosa. Muchos lo han hecho. Incluso hay familias que se destruyen porque la persona prefiere el trabajo, o prefiere su ocio, el juego o lo que sea. Pero escúcheme bien, no es desestimar por desestimar, es desestimar porque se ha encontrado algo que es muchísimo más valioso. ¿Me doy a entender? Hay personas, como repito nuevamente, hay personas que han desestimado su familia por causa del alcohol, por causa del juego de azar, o por causa del deporte, incluso por causa del trabajo. Hay hombres o mujeres que se la pasan trabajando tanto que han descuidado a su familia, han desestimado el valor de su familia, pero no es porque hayan encontrado algo mejor. Me doy a entender, pero Pablo está diciendo algo aquí muy interesante, y es lo siguiente. Dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Wow, observe esto. Él está explicando y dando los puntos por los cuales ha desestimado todo lo que tenía, todo lo que él era lo desestima, porque ha encontrado algo muchísimo mejor. Y esto es lo que tú y yo tenemos que contemplar, es lo que tú y yo tenemos que observar precisamente aquí. Dice aquí: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto ya en este momento, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello
para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Es la salvación. ¿Sabes qué es esto? Es el regreso a la presencia de Dios. ¿Sabes qué es esto? La voluntad de Dios para el hombre. La voluntad de Dios para todo ser humano. Dios no creó al hombre para que estuviera apartado de él. Dios creó al hombre para que el hombre viviera en la presencia de Dios. Dios no lo creó para ninguna otra cosa. Dios lo creó para él mismo. Dios creó al hombre para Dios mismo, para él. Ese es su plan. Entonces Cristo vino no para otra cosa. Cristo no vino para solucionar mis conflictos económicos o para solucionar mis conflictos de salud o los problemas de salud o los problemas con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, mis tíos, etc. Jesús no vino para eso. Jesús vino para salvarte. Ahora, ¿esas cosas se solucionan? ¿Hay sanidad? Sí. ¿Hay economía? Sí. ¿Hay solución de problemas relacionales con la familia y con otras personas? Sí. Pero es una consecuencia de ser hijos. ¿Me doy a entender? Es una consecuencia. Cuando de repente el ciego Bartimeo clamó a Jesús, fíjense bien esto, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces insistió porque él reconoció que Jesús era el Cristo. Esto lo vimos la semana pasada. Él reconoció que Jesús era el Cristo y entonces puso toda su fe en Jesús. Por lo tanto, cuando le dijeron, ya cálmate, Él te llama, ve a verlo. Entonces dice la palabra de Dios que Él se despojó de su capa, de lo que lo cubría, de todo lo que tenía y corrió hacia Jesús. Fíjate que esto de que fue hacia Jesús, yo imagino que Él no le importó si se iba a topar con piedras adelante o si había un arbusto. Él simplemente fue hacia donde él sabía que estaba Jesús, hacia donde él había escuchado la voz de Jesús. ¿Sabes cómo se le llama esto? Fe. Y Jesús reconoció su fe. ¿Sabes por qué? Cuando llegó a Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe. ¿Se dan cuenta? Impresionante. Tu fe te ha salvado. Ahora, esto es muy importante porque saber quién es Jesús, entender quién es Jesús, debe ser nuestra mayor perla. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple en Jesús y se cumple en la vida de aquellos que entienden quién es Jesús. La salvación es lo que Dios quiere para nosotros. ¿No es esto maravilloso acaso? Así que la pregunta podría ser, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Tal cambio de valores debe ocurrir, así como cambiaron los valores de Pablo, todo lo que él era, todo lo que él tenía, toda la gloria que él tenía por ser Saulo de Tarso, el tan renombrado Saulo de Tarso, conocido en todas aquellas regiones. Todo eso, toda esa gloria, toda esa fama, él la menospreció, la hizo a un lado, incluso la tiró como si fuera basura, por amor a Cristo, por el amor de Cristo, por la gloria del conocimiento de Cristo. ¡Wow! Esto es impresionante, y esto es lo mismo que debe ocurrir en ti y en mí. Esto es lo mismo que debe ocurrir en cada hijo de Dios. Debe entender quién es Cristo para que sus valores sean cambiados. Para que sus valores sean cambiados. Entonces, cuando un hijo de Dios entiende el valor de Cristo, entonces desestimará todo lo demás. Todo lo que tiene, desestimará el trabajo, la familia, los deportes, lo que le gusta hacer, su misma reputación, su fama, lo desestimará por amor de Cristo, porque sabrá que no hay nada más valioso que Cristo. Esto es lo importante, esto es lo importante. Y entonces, cuando una persona tiene esta confesión, tiene este cambio de valores, entonces su confesión de fe se hace una confesión completa. Una confesión completa. Imagínense esto, en cierta ocasión una anciana fue a la iglesia por insistencia de su nuera,
pues pasó tiempo, estuvo en las reuniones y demás, vino el tiempo de las pláticas para los bautismos. Ella, de hecho, a la hora de que el pastor hizo el llamado de aceptación, ella levantó la mano también, porque su nuera le dijo: suegra, levante la mano, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ella levantó la mano por insistencia de su nuera. Y entonces, dentro del tiempo de las pláticas, las charlas para los bautismos, a su nuera le dijo: madre, cuando el pastor pregunte, le llegue a preguntar por qué pecados murió Jesús, usted tiene que contestar que por mis pecados. Usted tiene que contestar mis pecados. Y entonces la suegra le dijo: ok, está bien. Y pasó clase y demás, y entonces llegó el momento en el que el pastor le preguntó a la suegra: ¿por qué pecado murió Jesús? A lo que la suegra respondió: por los pecados de mi nuera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que queremos decir es que cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros tenemos que tener muy claro quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer Jesús. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra por nosotros? ¿Cómo es que nos libró del yugo de Satanás? ¿Cómo es que derrotó a Satanás? ¿Cómo es que nos libra de la ley del pecado? ¿Cómo es que perdona el pecado original? ¿Y cómo es que nos reencuentra con Dios, anulando la separación? Necesitamos entenderlo. Si no lo entendemos, entonces, ¿cómo podemos tener fe en Jesús? ¿Cómo se puede generar esa fe? ¿Cómo? Me doy a entender, esto es importante. Así que tu confesión de fe debe ser clara y tus valores de fe deben ser precisos. No deben ser ambiguos, no debe ser algo en lo cual tú mismo tengas duda o provoques duda en los demás. No, debe ser algo preciso. Cuando Jesucristo se convierte en el valor más alto y único de tu vida cambia. Pero solo entonces. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se convierte en el valor más alto y único de tu vida. Así que cuando esto sucede, pasa de ser una vida fundada en el egocentrismo, en el materialismo, de ser una vida mundana, centrada en el éxito de Génesis capítulo 3, capítulo 6, capítulo 11, a estar centrada en Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se convierte en tu todo. Jesucristo se convierte en lo más importante. Y si Jesucristo es lo más importante, entonces estás bien. Entonces estarás centrado en Dios. Estarás centrado en los tres solos. ¿Lo recuerdan? Solo Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Nosotros podremos decir entonces, cuando nosotros entendamos quién es Cristo, nosotros podremos decir: en serio, no hay nada más precioso que Cristo. No hay nadie más precioso que Jesús. Recientemente platicaba con la hermana Amada, la esposa del pastor Eduardo, y ella me decía que ella cree firmemente que cada persona, cada miembro de la iglesia, y cada persona que llega a venir a la reunión, así sea por primera vez o sea porque ya tiene tiempo, como sea, cada persona que viene a la iglesia es porque Dios así lo quiso y Dios tiene un propósito específico con esa persona. Así que creo que como iglesia debemos tener algo que ofrecer a esas personas, a todos. ¿Y sabes qué es? Lo mejor que podemos ofrecer a alguien es el mensaje de Jesús el Cristo, el mensaje del Evangelio. En este sentido, si somos una iglesia que tiene algo que ofrecer, pero algo verdadero, no estoy hablando de emociones, no estoy hablando de cosas ligeras, estoy hablando de lo que es verdadero, del mensaje verdadero. Entonces seremos una iglesia bendecida. Una iglesia que da es una iglesia bendecida.
Una iglesia que tiene algo que dar, algo que entregar, es una iglesia bendecida. Siempre. De hecho, Lucas capítulo 6, verso 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Se acuerdan? Hay una diferencia, sí la hay una diferencia entre aquellos que han ido, aunque sea una sola vez, o han ido por primera vez a la iglesia, y aquellos que nunca han ido a la iglesia. ¿Sabes cuál es? La diferencia es que ellos están dentro del plan de Dios. Aquellos que han asistido a la iglesia, ellos ya están dentro del plan de Dios. Ya se empezó a ejecutar el plan de Dios. Recuerda una cosa, y es que no hay nada por coincidencia. Todo lo ha planeado Dios. Todo, absolutamente lo que sucede en tu vida, lo que sucede en mi vida, lo que sucede en la vida de la persona que viene por primera vez, es algo que Dios ha planeado ya desde antemano. Es algo que Dios ha estado elaborando. Dios ha estado trabajando en el corazón de las personas que tienen que escuchar el Evangelio. Seguramente aquella persona o aquellos que han venido por primera vez a la iglesia estarán diciendo: Dios tiene un plan exacto que ya ha trazado para mí desde antes. Claro que sí, y enhorabuena, por supuesto, y bienvenido, claro que sí. Lo que necesitas, al igual que todos los demás, es escuchar el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más importante. Has hecho muy bien en venir, porque de hecho no ha sido tu propia voluntad trayéndote hasta aquí, sino ha sido la voluntad de Dios, el trabajo de la soberanía de Dios trayéndote hasta este lugar. Pero el hecho de que hayas venido hasta este lugar, debes saber que, como el dicho dice, tan solo empezar es el 50% de la batalla. Así que bien hecho por haber venido. Venir no es una casualidad. Mi pregunta sería, en un momento dado, cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo entiendo el valor de Jesucristo, más bien así, cuando yo entiendo el valor de Jesucristo, ¿cuál debería ser mi respuesta a ello? ¿Cuál debería ser mi respuesta a ese conocimiento? Si ya encontré la perla más preciosa, entonces, ¿cuál debería ser mi respuesta? Y es ahí donde vamos a ver el punto número 3. Punto número 3. Este es el evangelismo, proclamando el camino de la cruz. Es un tesoro y una perla valiosos. Un tesoro es un tesoro y una perla valiosos. Para los cristianos que conocen a Jesús y creen en Él como el Cristo, difundir el Evangelio no es opcional. Wow, y yo estoy seguro que algunos de ustedes van a pensar o están pensando en este momento que les voy a decir que es obligatorio o que es un deber. Y quiero ir un poco más allá. ¿Recuerdan aquel momento en el que Jesús les dijo a sus discípulos y a las personas que estaban alrededor de Él, cuando Él les dijo: oísteis que los antiguos dijeron, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, esto que ocurrió ahí con la gente que lo escuchaba y lo que estaba diciendo Jesús, lo que estaba pasando en ese momento es que Jesús estaba elevando el nivel de la ley a un nivel superior, muchísimo superior a lo que los hombres estaban acostumbrados. Déjeme le digo que lo mismo sucede aquí, exactamente lo mismo. Lo voy a volver a leer, observe esto. Para los cristianos que conocen a Jesús y que han conocido el valor de Jesús, difundir el Evangelio no es opcional, pero tampoco no lo voy a decir es obligatorio o es su deber, porque eso sería como imponer una carga. ¿Me doy a entender?
es como imponer una carga. Más bien es esencial. Lo voy a decir completo. Para aquellos que han conocido a Cristo y su valor como Jesús el Cristo, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, difundir el Evangelio no es opcional, es esencial. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente: debe ser parte tuya. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, si tú eres un hijo de Dios, renovado, justificado, salvado por Jesús, escúchame bien, predicar el Evangelio debe ser algo esencial en ti, debe ser parte de tu esencia. No es algo que debe ser algo obligatorio, sino debe ser parte de lo que tú deberías querer hacer. Y es así. Si no es así, hay que checarse. Hay que checarse. La evangelización, por cierto, algunos me podrían decir, en alguna ocasión alguien me dijo, es que yo no tengo las palabras para poder evangelizar, yo no tengo el talento para poder hablar con otros. Y entiendo perfectamente bien eso, sí lo entiendo. Yo sé que hay personas que tienen una palabra, tienen mucha facilidad de palabra, se desarrollan y se desenvuelven en una plática, pero como pez en el agua. Tienen las palabras adecuadas para poder comunicar ideas precisas, pero también hay los otros que les cuesta muchísimo trabajo. Lo sé y te entiendo perfectamente bien. Ahora, quiero darte ánimo con lo siguiente, fíjate bien. La evangelización, el compartir el Evangelio, no requiere una terminología compleja. No requiere que sepas hablar súper bien, o que tengas palabras, o que puedas pronunciar y conozcas palabras muy rebuscadas o muy de diccionario. No es necesario. Realmente el evangelizar se debe caracterizar por su simplicidad y la claridad con la que se expone. Eso es clave. A tal grado que tú le vas a ir a predicar. Imagina esto: está el señor Fermín. Y el señor Fermín, Dios ha preparado ya su corazón para escuchar el Evangelio. Dios ya ha preparado de antemano su corazón para escuchar el Evangelio. Así como con Lidia, como con Cornelio, etc. Dios ya preparó al señor Fermín para cuando escuche el Evangelio, él caiga rendido ante Jesucristo. Ahora, escucha bien esto. Tú puedes ir a predicarle el Evangelio. Tú que tienes esa gran habilidad de predicar el Evangelio, tú puedes ir y predicarle el Evangelio, o el pastor puede ir a predicarle el Evangelio, o el líder fulano puede ir a predicarle el Evangelio, y esa persona, cuando escuche el Evangelio predicado por esta persona, lo entenderá y caerá rendido a los pies de Cristo. Pero también podría predicarle a esa persona el Evangelio un niño con palabras muy simples, con palabras muy sencillas, y esa persona entenderá el Evangelio, entenderá quién es Jesús, que Jesús es el Cristo, y caerá rendido a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de nuestra capacidad. No se trata si el pastor Luis tiene mucha facilidad de palabra, de poder expresarlo o no. Tal vez soy un ignorante con respecto a oratoria. Tal vez no tengo la facilidad de palabra. De hecho, tengo temor cuando hablo con las personas. Tal vez no me fluye, como algunos dicen de manera coloquial. Pero por eso escribe Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No es mi poder, no es mi capacidad. Así que lo único que necesito
es expresar el Evangelio de manera simple, de manera clara pero simple. Esa es la clave, porque el Evangelio no debe depender de mí, no debe depender de ti, debe depender 100% del Espíritu Santo. Resulta que ahí en Lucas capítulo 24, verso 44 y 45, Jesús les dice a sus discípulos, era necesario que sucediera, tal y como estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en el resto de los libros, en los salmos, tal como está escrito ahí. Y entonces en el verso 45, tal parece que los discípulos aún no habían relacionado a Jesús con el Antiguo Testamento. Tal parece que los discípulos aún no podían hacer esa relación, no podían entender la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Recuerda que el Nuevo Testamento iba a ser escrito por ellos, entonces no existía, era el Antiguo Testamento. Pero ellos no relacionaban a Jesús con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús les abre el entendimiento y ellos comprenden el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento se refería a Jesús. Me imagino que en ese momento, llenos de ese gozo increíble, del cual incluso Jesús ya les había dicho anteriormente que recibirían un gozo cuando lo volvieran a ver, ya resucitado, volverían a verlo, y entonces se llenarían de un gozo que nada ni nadie les podría quitar. Y me imagino que ese fue el gozo que provocó, o esa fue la acción que provocó en ellos un gozo que nada les podía quitar. Entonces en ese momento tal vez ellos querían salir corriendo a anunciar que el Antiguo Testamento en realidad estaba hablando de Jesús, porque en ese momento lo entendieron. Es como cuando tú y yo entendemos una idea que nos era difícil de comprender a lo mejor, pero de repente la entendemos y lo queremos compartir con otros. Oye, ya entendí esto, oye, mira, es que se trata de esto. Bueno, a lo mejor de la misma manera, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que Jesús les dijo, no, esperen, no se vayan de Jerusalén. Esperen, no se vayan. A lo mejor tienen el ánimo, tienen las ganas, querían hacerlo, pero ¿qué crees? Lo iban a hacer basados en ellos mismos. En ellos mismos. Pero acuérdate quién era Pedro. Pedro era el que lo acababa de negar. ¿Me doy a entender? Lo acababa de negar. Entonces no estaban listos. No eran las personas adecuadas para poder predicar el Evangelio. ¿Qué necesitaban? Poder. Necesitaban poder. Y Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. Y les dice ahí, Hechos capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, solo entonces podrán predicar el Evangelio y me serán testigos. Solo entonces. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, no de nosotros. Por eso es que quiero animarte con lo siguiente: no te preocupes. Él es el que hace el trabajo, Él es el que hace todo el trabajo. Tú debes entregar el Evangelio así como un cartero entrega una carta, así de fácil, así de sencillo. ¿Tú crees que el cartero está preocupado por lo que diga la carta y está, híjoles, ¿cómo se lo entrego? ¿Cómo le entrego la carta? No sé si son buenas noticias o malas noticias, no sé cómo entregar la carta. No, el cartero no se preocupa por eso. El cartero simplemente va, toca la puerta, le abre la puerta, aquí está su carta, señor, y asunto arreglado. Me doy a entender. De la misma manera, Dios es el que trabaja en el corazón de la persona. Dios es el que trabaja en la persona antes de que escuche el Evangelio. La persona escucha el Evangelio de una manera simple, de una manera sencilla, y el poder de Dios que fluye a través del Evangelio toca a la persona para que éste entienda quién es Jesús. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice que no es por obras, nadie debe gloriarse por ello. De hecho es por fe, y la fe, de hecho la misma fe, es un regalo que Dios nos da para poder creer en Jesús. En otras palabras, todo es trabajo de Dios. Todo tiene que ver con Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Todo es trabajo de Dios. El camino de salvación es conciso y completo. Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes lo conocen, ya lo hemos estado compartiendo y predicando, pero aquí en la librería que tenemos vamos a tener el diagrama por si alguno
lo necesita, puede comprarlo también. El mensaje del camino de salvación, es conciso, está completo y abarca con profundidad toda la teología bíblica y sistemática del Evangelio. Así que, ¿cuál es el tesoro oculto que buscas? ¿O cuál sería el tesoro que has encontrado el día de hoy? ¿Cuál es la perla valiosa que deseas? ¿Qué es lo valioso para ti? ¿Qué es? ¿Es Cristo? ¿Es Cristo? Y si es Cristo, entonces notaremos cómo cambian tus valores. ¿Lo notaremos? ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que la única respuesta es y siempre, siempre será Cristo. Si este mensaje, así como a mí, impacta tu vida o ha impactado tu vida, déjame te digo que cuál debe ser la respuesta de nosotros, tanto tuya como mía. Tuya como mía, hijos de Dios. Nosotros debemos, como respuesta, salir de nuestro lugar cómodo, salir de nuestro lugar de inactividad, de pasividad, e ir y testificar de Jesús, testificar que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, e ir a evangelizar a aquellos que aún no lo saben. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando lo sepan, así como tú y así como yo, también caerán rendidos a los pies de Cristo. Esa es la respuesta correcta. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que invade nuestras mentes, nos hace recapacitar, nos hace pensar, nos hace anhelar a Cristo cada vez más. Nuestros corazones desbordantes, Señor, por el amor de Cristo, por el cual, Señor, hemos también de desestimar todo lo que somos, todo lo que tenemos y estimarlo realmente como algo desechable por el amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Señor, que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, el hombre original, el hombre que tú habías creado en un principio, Adán, ese hombre que tenía una relación perfecta contigo. De la misma manera, yo sé, tu palabra lo dice, tú quieres regresarnos a ese estado, un estado de comunión plena contigo, Señor, para que nosotros podamos vivir en ti, para que nosotros podamos vivir eternamente en tu presencia. Te agradecemos tanto, Señor, y agradecemos tanto el mensaje de hoy, Señor, que nuestros valores sean cambiados completamente, Señor, para que nos tornemos a ti 100%, todo el tiempo. En el nombre de Jesús a ti oramos. Amén y amén.